o sea, una proglótide a microscopio. Y si ustedes se preguntan, ¿puedo diferenciar con las proglótides si es solium o es saginata? Sí se puede, ahí está la gran diferencia. Primero, en la forma de las proglótides. Las tenias solium, sus proglótides, como pueden ver, son cuadrangulares, o sea, no son, o sea, un cuadrado perfecto, pero es más pequeño, ¿no? Más como un cuadrado, se asemeja más a un cuadrado. En cambio, las tenias saginatas, sus proglótides son más grandes, más largas, son más rectangulares. Segundo, ¿y cuál es la diferencia madre? Lo que te permite decir esta es solio o esta es saginata. Vean que en estas dos imágenes, al medio hay una línea, ¿no? Tanto en esta imagen como en esta otra imagen de aquí, hay una línea. Eso se llama vástago central. ¿Qué se llama? Vástago central. Es una estructura, ¿no?, que recorre prácticamente toda la proglótide y de este vástago central van a emerger, ¿qué cosa? Ramificaciones laterales. O sea que estas pequeñas raíces, ¿no? Líneas que están viendo en ambas imágenes son ramificaciones. Generalmente son ramificaciones uterinas, no ramas uterinas, son parte del aparato reproductor femenino, porque recuerden que son hermafroditas, no necesitan tener todo su aparato masculino y femenino dentro de una sola proglótide. Entonces, como ven, la primera imagen que corresponde a la tenia solium, hay pocas ramificaciones uterinas. Simplemente es de 8 a 10. ¿Ven? Un vástago central, o sea, la parte que está en el medio, con ramificaciones uterinas, pero en menor cantidad, de 8 a 10. En cambio, las tenias vaginata, vean, sus ramificaciones uterinas son más finitas, son más hartas, ¿no? Hay más ramificaciones. ¿Por qué? Porque tiene un vástago central y de 15 hasta 30 ramificaciones. Ahí está la diferencia. Si a ti te muestran esto, tú puedes decir, es una tenia solium. ¿Por qué? Porque veo pocas ramificaciones uterinas. Y esta, es una tenia saginata. ¿Por qué? Porque aquí veo varias ramificaciones uterinas. Bien, algo un poquito más microscópico, los lóbulos ováricos. En las tenias solium simplemente tienen 3 lóbulos ováricos, no tienen un esfínter vaginal por donde eliminan. En cambio, las tenias saginatas tienen 2 lóbulos ováricos y las tenias saginatas sí tienen un esfínter vaginal, o sea, una estructura que les permite eliminar huevo por huevo. Por eso dicen, ¿no?, que en la tenia solium, como no tienen este esfínter vaginal, generalmente suele desprenderse la proglótide entera para poder eliminar los huevos. Y por eso es que en las infecciones por tenia solium, en las heces tú vas a poder ver proglótides eliminadas. ¿Por qué? Porque no tienen un esfínter vaginal, no tienen por dónde eliminar el huevo y se elimina la proglótide grávida en este caso, porque recuerden, tenemos 3 tipos de proglótides: inmaduras, maduras y grávidas. Las grávidas pues van desprendiéndose poco a poco para poder eliminar los huevos. En cambio, las tenias saginatas, como sí tienen un esfínter vaginal, o sea, sí tienen una estructura, para poder eliminar huevo por huevo, es raro poder observar proglótides en las heces. ¿Se puede observar? Claro que se puede, pero es raro a comparación de las tenias solium. Y la cantidad de proglótides. En las tenias solium, como hemos dicho que son más pequeñas, ¿no? Hasta 5 metros, simplemente tienen menos de 1000 proglótides, ¿no? A diferencia de las tenias saginata, que como hemos dicho son más grandes, pueden llegar a medir hasta 8 metros, pues van a alcanzar desde 1000 a 2000 proglótides por parásito. Entonces, con eso cerramos la morfología de los adultos, las formas adultas. Vámonos a la forma de los huevos. Igual es muy, pero muy importante. Aquí tienen imágenes. Este es un esquema de cómo deberían ver. Es un huevo característico, o sea, no lo puedes confundir con otras parasitosis. ¿Por qué? Porque vean, eso es lo que van a ver ustedes en microscopio. Y hay plaquitas de huevos, tenia. Esto es lo que ustedes van a ver. Un elemento esférico, ovoide, que tiene una gruesa corteza radiada. Vean, esta corteza parece que le envuelve. Esa es la corteza radiada. Es de color café y muchas veces lo asocian como una llanta. Para que te acuerden, los huevos de la tenia se parecen a las llantas. ¿Por qué? Por la corteza radiada que tiene a su alrededor. Y aquí en el centro, si ustedes son bien observadores, tiene pequeñas líneas, como aquí está en su esquema, la corteza radiada, y dentro del huevo hay pequeñas líneas, ¿no? Eso se llama oncósfera.
Esta es la oncósfera o el embrión hexacanto con sus 6 ganchitos. Esto le va a servir ¿para qué? Para que cuando se desarrolle en una larva, en un metacéstodo que está aquí arriba, pueda emerger el parásito adulto. O sea, prácticamente es la oncósfera o el embrión hexacanto con sus 6 ganchitos le va a ayudar a poder desarrollar la forma adulta del parásito. Si se preguntan, ¿se puede diferenciar una tenia sodium de una tenia saginata mediante sus huevos? La respuesta es no. No hay mucha diferencia entre huevo de tenia solium, entre huevo de tenia saginata. Por eso es que, como aquí dice, no se pueden distinguir los huevos de ambos géneros, así que simplemente cuando ustedes vean esto, no van a poder decir es huevo de tenia solium o es huevo de tenia saginata. Simplemente se pone tenia SPP. ¿Por qué? Porque no hay diferencias claras. Lo máximo que podríamos decir es en el tamaño, ¿no? Uno es más grande que el otro y demás, pero no hay más características. Y cuidado con esto, porque un año pusieron como pregunta de examen. Entonces, no se pueden distinguir los huevos de tenis. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Y simplemente se le pone como tenia SPP. Nada más. No se olviden que como cuando estamos hablando de céstodos, los huevos son inmediatamente infectantes. ¿Se acuerdan que teníamos dos grupitos? Los ciclofilideos y los pseudofilideos. Estos corresponden al grupo de los ciclofilideos. ¿Por qué? Porque sus huevos son inmediatamente infectantes, ¿sí? Para el huésped intermediario, sea la vaca o sea el cerdo. Es decir, una persona infectada con tenia, digamos que no hay baños más en el área rural, entonces va a hacer sus deposiciones en el medio ambiente, va a contaminar el medio ambiente con los huevos y estos huevos, como tienen capacidad infectante, ya pueden ir a producir la infección, en este caso en la vaca o en el cerdo. Después, no se olviden también, ya vimos los adultos, ya vimos los huevos, tenemos un tercer estadio que es la larva, la forma larvaria. Por favor, esto no quiero que se me olviden. La larva también se llama metacéstodo, solo en el caso de los cestos. Por eso es metacéstodo, ¿no? Metacéstodo. O también específico de tenia se llama cisticerco. ¿Se acuerdan que cuando vimos realidades les mencioné dos tipos de larvas, cisticercos y cisticercoides? Estos, los que pertenecen, ¿no?, al grupo de las tenias, se llaman cisticercos. Después, cuando veamos Hymenolépis, esos sí se denominan cisticercoides. Pero estos son cisticercos. Y cuidado con esto porque también les suelen preguntar en los exámenes, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante? Te preguntan. Y pueden poner larva cisticerco, metacéstodo o simplemente cisticerco. Pero esos tres términos son sinónimos, así que no se vayan a olvidar. Larva es lo mismo que metacéstodo y es lo mismo que cisticerco. No cisticercoide, solo cisticerco. Y igual aquí tienen imágenes. En la carpeta DAI que les puse en el grupo, igual tienen unas diapositivas que dice reconocimientos. Los que van a ir al laboratorio pueden utilizarlo para ir viendo, ¿no? Cómo es que se ven ciertas estructuras en el laboratorio. Entonces aquí tenemos formas adultas, así es como tenemos aquí, ¿no? Las proglótides, parece que son bien pequeñitas. Entonces así es como ustedes lo van a ver en microscopio, en el laboratorio. Y esto es lo que sí van a ver en microscopio. Los huevos, no se olviden, no pueden confundirse con otros tipos de parásitos. ¿Por qué? Porque los de tenia son como una llantita, chiquititos, una corteza radiada color café y se les asemeja a las llantas. Y estas son las larvas cisticerco, o también llamado metacéstodo, o también llamado simplemente larva, ¿no? Son estructuras redonditas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, lo que tal vez a muchos les va a costar entender, pero van a ver que si le agarran el hilo, pues va a ser muy facilito. Los ciclos biológicos, ¿no? Cada parásito que vamos a ir viendo de aquí en adelante tiene su propio ciclo biológico. Vamos a explicar o sea, por qué estadios, por qué pasos tiene que seguir el parásito para poder infectar al ser humano, para poder infectar a sus hospederos, etcétera. Entonces, empecemos. Ambos ciclos es lo mismo, ¿bien? Tanto tienes solium como tienes aginata, es lo mismo. Lo único que varía es el hospedero intermediario, que en este caso, en tenia solium dijimos que el hospedero intermediario va a ser el cerdo y en la tenia aginata va a ser la vaca. Esa es la única diferencia. Después, los dos siguen los mismos pasos.
Entonces, pactamos